Mi nombre es Juan Mequia y hoy vamos a hablar sobre la discapacidad en el ámbito educativo formal, es decir, ¿qué pasa con las personas con discapacidad en las escuelas hoy en día? Este podcast fue elaborado para la materia de sujetos de la educación y junto con mis compañeros de la Facultad de Educación Física de Córdoba, Vanessa Grosso y Abigail Cardoso, vamos a comenzar. Vane. Hola chicos, sí, hoy tenemos un tema muy interesante, porque mientras íbamos investigando se iban formulando muchas preguntas y múltiples posibles respuestas. Avi. Hola Juan, Vane, hola oyentes. Muy cierto lo que dice Vane sobre posibles respuestas. ¿Por qué? Porque al hablar de sujetos sabemos que no todos son iguales, no piensan igual o actúan de la misma forma, y la escuela, al imponer sus propias reglas y códigos, hace que de esa relación con el sujeto nazcan múltiples situaciones y a la vez múltiples formas de actuar. Al hablar de las clases de educación física, puede haber niños con algún tipo de discapacidad y que no logra integrarse o participar de las actividades como debería ser. Este es un problema. Las preguntas que invitan a dialogar esta problemática son: ¿por qué no participan en las clases? ¿Qué creen que sucede? ¿Cómo se actúa ante este escenario? ¿Por qué se siguen repitiendo estas situaciones donde no participan? ¿Y qué podemos hacer para revertir esto? Punto de partida será definir qué es sujeto y qué es sujeto de la educación. Según Dussel y Caruso, un sujeto es el que realiza la acción, pero sujeto también proviene del verbo sujetar, es decir, sujeto sujetado. ¿A qué? A un ámbito cultural, político, educativo. Es ahí donde continuamente se construyen relaciones y de estas relaciones las redes de experiencia, las que van a formar luego los modos de ver al mundo o modos de actuar sobre él. Entonces, sujeto de la educación es aquel sujeto que va a ser educado o al que se le va a enseñar, y surge de la relación de distintos elementos como el maestro, los estudiantes, los conocimientos y las prácticas. Nos quedaría definir qué es la discapacidad en una persona, ¿no? A través del tiempo se diferencian dos tipos de modelos que definen a la persona con discapacidad. El más antiguo es el biomédico y el más reciente el social. El biomédico se publica en 1980 con la Clasificación Internacional de Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías y lo define como toda restricción o ausencia debido a una deficiencia de la capacidad de realizar una actividad en la forma o dentro del margen que se considera normal para un ser humano. La discapacidad, entonces, desde este modelo, es un problema de la persona directamente causado por una enfermedad, un trauma o una condición de salud. La evolución del concepto llega sostenido por la Organización Mundial de la Salud, que es el modelo social, donde la discapacidad no es un atributo de la persona, sino un conjunto de condiciones que responden a la interacción entre las características del individuo y el contexto social. Este nuevo concepto ha dejado de centrarse en el déficit y se ha enfocado en la evaluación de necesidades. No importa tanto la deficiencia del individuo, sino sus potencialidades y lo que puede llegar a ser si se eliminan las barreras contextuales y se le da apoyo necesario. La pregunta sobre la problemática aquí es: ¿cómo es abordada la discapacidad en los ámbitos o instituciones educativas? Para responder esta pregunta debemos hacer referencia al sujeto de educación, más precisamente a que el sujeto que aprende es un sujeto de derecho y tiene el derecho a la educación. Muchas veces las prácticas docentes no miran al niño como ese sujeto de derechos, más aún a las personas con discapacidad. ¿Por qué? Porque para eso necesitan una formación específica y esto se debe hacer desde los profesorados de las distintas áreas y niveles educativos. Esta capacitación debe favorecer la desnaturalización de las prácticas discriminatorias. Hay un paradigma educativo que está surgiendo, llamado educación inclusiva, que tiene un principio de base, donde siempre que sea posible todos los niños deben estudiar juntos, sin que haya ningún tipo de diferencias.
porque como dijimos al principio, cada niño tiene características y necesidades de aprendizaje particulares, es decir, se preocupa por la diversidad. Aquí, el papel del profesor es esencial, ya que es el representante y referente de la existencia de un orden y de un código ético. Es un adulto que actúa como regulador de las diferencias y factor que rescata las individualidades. Pero si no presta atención y no actúa como activador de intercambio, pueden surgir discriminaciones. Hablamos de discriminación a distinguir, excluir, limitar o hacer preferencias que destruya o altere la igualdad de trato en la enseñanza. La no discriminación en educación exige eliminar las prácticas que limitan no solo el acceso a la educación, sino también la continuidad de estudios y el pleno desarrollo y aprendizaje de cada persona. No dividir mediante sistemas de enseñanza separados y educar juntos a los niños de la comunidad independientemente de su condición social, cultural o individual. Es el Estado quien debe garantizar el acceso a la educación obligatoria y gratuita, el derecho a una educación de calidad y la igualdad, inclusión y no discriminación de todos los sujetos. Se puede comenzar a través del respeto y la aceptación por las diferencias, la participación plena de todo dentro de sus posibilidades cuando la mirada comienza a ser diferente. A modo de cierre, dejamos unas preguntas. A vos, como docente o futuro docente, ¿estás capacitado para asumir tu rol? ¿Hacemos clases realmente inclusivas? ¿Hacemos actividades en las cuales pueden participar todos? ¿Influye tener los materiales didácticos necesarios? ¿Se necesita un seguimiento fuera del ámbito educativo? ¿Cómo incluirías a las familias? ¿Has presenciado alguna situación de exclusión? ¿Cuáles son tus ideas para lograr un cambio positivo? Espero haberlos movilizado en búsqueda de ideas y posibles respuestas de este gran tema que es la discapacidad dentro del ámbito educativo. Gracias a todos por su atenta escucha y nos mantenemos informados.